Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jefferson Andrés García Aguirre. Soy del grado 601 y hoy voy a decir el resumen del libro de La novia de mi hermano que fue creado por Gerardo Meneses. Alejandro le dijo a su hermano mayor ya que había visto un niño con un brazo más largo que el otro. El hermano mayor de Alejandro le dijo, ¿y eso qué? A Alejandro le dijo que era la primera vez que iba a estudiar con uno de esos niños. Pues el hermano mayor ya había tenido esa experiencia. Desde ese día, Alejandro se había vuelto muy mejor amigo de Pablo. Era el niño que tenía el brazo corto, más largo que el otro. Entonces, un día Alejandro invitó a Pablo a almorzar para la casa de él. En ese día no tenían clases, ya que los profesores tenían reunión. Pablo tuvo la gran idea de hacer una fogata, pero no sabía que en ese momento iba a provocar un incendio. Le encendieron y de un momento a otro se incendió toda la casa. La mamá creía que la estufa tal vez estaba prendida, pero en realidad no. Entonces, en ese momento todos estaban muy preocupados. La mamá llamó a los vecinos para que pudieran ayudar a apagar el incendio. Los vecinos vinieron, llamaron al 911, apagaron el incendio con tierra y con agua. Después de unos minutos llegó los bomberos y la policía. Llegaron unos 15 minutos tarde. En ese mismo día el regaño era que por una semana no podían ir al colegio, ni podían salir, y tampoco ver televisión, ni tampoco hablar con ninguno solo de sus amigos. Después de que pasó esa semana, fueron otra vez al colegio. El profesor les dijo a ellos tres que tenían que tener otra semana extra para recuperar la anterior. La verdad, en ese momento Alejandro y Pablo, la verdad no le había gustado para nada esa noticia. Un día entraron común y corriente al salón. Entonces, en ese momento llegó el rector para explicar sobre el uso del tapabocas y todo lo que se necesita. En ese momento, Alejandro le pasó una carta a Pablo y decía, pues burlándose del rector. Pablo nos, Pablo no se aguantó y se rió demasiado. Se escuchaba en todos lados. El rector lo mandó para la rectoría y después de ese momento pasó el regaño. Después de ese regaño que le dieron a Pablo, después de unos varios días, Alejandro se había dado cuenta que Pablo tenía un entrenamiento de natación. Él podía desplazarse tranquilamente con sus dos brazos y sus dos piernas. Nadaba sencillamente como si lo hubiera sido fácil. Entonces Alejandro se decidió escribir a un entrenamiento de básquetbol. Entonces en esos momentos empezó a practicar, aunque él ya también había ganado medallas de bronce y de oro. Y obviamente que también copas para los campeonatos. En esos momentos, algún de que otro día, Pablo y Alejandro se encontraban y se empezaban a hablar entre ellos. Después de los entrenamientos, el hermano mayor de Alejandro se estaba leyendo un libro de romance y era de inglés. Entonces, como no sabía para nada de inglés, entonces intentó traducirlo cada rato, aunque también se le hacía un poquito difícil porque no entendía casi nada. Alejandro se burló del hermano, ya que tal vez tendría una relación con Juliana. Después de ese día, Pablo entonces inició otra vez el entrenamiento de natación, igual. Entonces Alejandro fue al entrenamiento de básquetbol. Cada uno fue mejorando, mientras que el hermano mayor estaba recorriendo toda la ciudad entregando periódicos. Entonces, después de unos días, varios meses y pasó un buen tiempo, entonces Pablo había ganado una medalla de oro, ya que había ganado una competencia que tenía ahí pendiente. Alejandro y el hermano mayor se alegraron demasiado por él. En ese momento, Pablo se decidió a entrenar un poquito más, ya que por poco había perdido. Entonces, eso mismo hizo Alejandro. Ya tenía una muy buena puntería aceptable y tenía un muy buen control con el balón. Después de un buen rato, Alejandro decidió decirle al hermano mayor si le podía decir a Mónica
que tener una charla con ella para ver si ella tenía un poquito de sentimiento de él. Entonces el hermano mayor entonces le aceptó el trato. Fue con Mónica y le dijo a ella si sentía algo por él. Pero Mónica le dijo, pues sí, también sentía algo por él, pero también un poquito por él. Pero entonces en ese momento el hermano mayor se sentía un poco vergonzoso, ya que entonces tenía un poco de pena de decirle que ya que él está enamorado de Juliana. Entonces le dijo todo eso a Alejandro y Alejandro se puso un poco triste, pero no desanimó. Habló con Mónica y siempre salió todo bien. Después de unos varios días, el hermano mayor de Alejandro había recibido un regaño por no prestar tanta atención a la clase. Al día siguiente, Pablo y Alejandro se habían peleado por una sola tarea. Entonces empezaron a pelear ahí y lo regañaron y lo llevaron a la rectoría. Pasó lo mismo, otra vez 5 semanas un poquito retrasadas, pero la volvieron a recuperar con los fines de semana. Después de esos días pasaron un buen rato hasta que por fin llegaron los entrenamientos de cada uno, ya que ese entrenamiento hubiera decidido que Pablo y Alejandro pudieran pasar a la semifinal. Alejandro entrenó hartísimo y el primer partido que había ganado, por fin había ganado otra medalla. Y así sucedió por 5 partidos consecutivos. Sobre la natación, a la última llegada, ya que era la final de Pablo se había quedado al fondo. Todo el mundo se había preguntado por qué estaba tanto tiempo por allá en el fondo. El entrenador de Pablo se había preguntado y vio que prácticamente Pablo ya no había nada, ya no había muerto literalmente. Todo el mundo se había asomado a ver. Entonces, en ese momento el hermano mayor había recibido un regalo de la tía que venía de Bogotá. Recogió el regalo de él y rompió un poquito del regalo de la mamá que era de porcelana. Cuando llegaron a la casa, los padres le dieron la noticia que Pablo había muerto. Entonces, Alejandro se había puesto demasiado triste, ya que el sueño de él era llegar con él a la final y obviamente que mostrar sus premios, pero no se pudo cumplir. Entonces Alejandro siguió con su camino del estudio. A cambio, el hermano mayor se había interesado un poco más y había agarrado un poco más de confianza con Juliana. Empezaron a hablar un buen rato mientras que Alejandro se seguía burlando de él. Entonces el hermano mayor siguió leyendo ese libro y en una parte decía el protagonista del libro de inglés que se había dado un beso con el amor de vida de él. Alejandro y el hermano mayor se estaban leyendo ese libro juntos, pero ya un poquito más a la mitad del libro. Después de eso, el hermano mayor se había imaginado eso mismo tanto con Juliana. Entonces, ¿cómo había pasado si hubiera pasado con Juliana ese beso? Entonces pasó un buen rato, hablaron por teléfono, siguieron charlando y también tuvieron una cita un poquito amistosa. Había ido tanto Alejandro y el hermano y Juliana y Mónica. Era una cita doble. Pasó un buen rato, almorzaron, hablaron y también en ese momento Juliana sintió un poquito más de cariño al hermano mayor. Pasó un buen rato, semestres y hasta un poquito más de semanas. Después de esos días, el hermano mayor le dijo a Alejandro que tal vez le iba a decir lo que sentía a Juliana. Entonces el hermano de Alejandro le dijo que tal vez le iba a decir lo que sentía a Juliana. En ese momento la llamó, tuvieron una buena charla. Dijeron que tal vez se iban a ver mañana en la escuela, ya que después de ese día iban a otra vez volver a la escuela. Entonces siguieron hablando ahí que lo que pasaba, si había tarea o no. Entonces, después de unos minutos, el hermano de Alejandro le dijo lo que sentía a Juliana para despedirse. Y Juliana le dijo también lo mismo, ya que ella también sentía algo por el hermano de Alejandro. Entonces, después de una muy buena charla, empezaron, pues ya prácticamente ya habían hecho una relación.
Después de eso, al día siguiente empezaron a hablar y también empezaron a hacer un poco más juntos de lo que antes estaban. Los personajes principales son el hermano de Alejandro, Alejandro y Pablo. Los personajes secundarios son Juliana, papá, mamá y el entrenador y el rector y la profesora. Muchas gracias por ver este video. Chao. Bueno, que tengan buen día. El autor de este libro es Gerardo Meneses Claros. Nació en 1966 en Pitalito, Huila. Estudió en la Universidad Pedagógica en Colombia. Es autor de 23 títulos infantiles, ha ganado múltiples premios y también demasiadas medallas por tanta fama por los libros. Y uno de esos es La novia de mi hermano. Chao, muchas gracias.